da gente. Nos depoimentos, a gente mentia feito doido. Que lembranças a senhora guardou dos tempos de cadeia? Eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. Qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem e dignidade fala mentira. Porque aguentar a tortura é algo dificílimo. Porque todos nós somos muito frágeis. Todos nós somos humanos, nós temos dor. A sedução, a tentação de falar... De fondo escuchamos a la presidenta Dilma Rousseff sobre esa base musical. Esto es cuando declaró... por los 3 años que pasó presa y torturada y secuestrada por la dictadura militar en Brasil. Hoy no hay dictadura en Brasil, pero hay algunos poderes que tienen la capacidad de cercenar la democracia, tienen la capacidad de poner en tela de juicio la división de poderes. Uno de ellos ha sido hoy el Superior Tribunal Federal, el máximo tribunal de ese país, que decidió que Luis Ignacio Lula da Silva todavía no puede asumir como ministro de la Casa Civil en ese país. Decidió por tiempo indeterminado no aceptar esta resolución, o casualidad, el día lunes debería el tribunal tratar, el Senado, perdón, tratar la situación del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Complicada la situación de poderes que exceden sus límites, como es el Poder Judicial, el Poder Legislativo y también el llamado cuarto poder, que en muchos casos atenta y llega a ser que el primero, que es los medios de comunicación. Así arrancamos esta nueva emisión de Ojo con los Medios y, como ya sabés, Andrés Allari está en San Pablo. Ojo con los Medios cubre la crisis política en la principal potencia suramericana. Queremos dizer, em primeiro lugar, que nós estamos nas ruas para deter uma ameaça à democracia no nosso país. La cobertura en vivo y en directo desde San Pablo, la ciudad más poblada de América del Sur. Que não querem que o povo trabalhador tenha direitos. Do lado de lá está a Rede Globo, a mesma Rede Globo que apoiou a ditadura. El análisis desde el epicentro de la noticia, solo por Eladia Ayala. A saída é pela esquerda, com o povo na rua, e o andar de cima paga a conta. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Estoy un poco perdido. Comandante, ¿cómo le va? ¿Qué le pasa, doctor? ¿Se está levantando demasiado temprano? ¿Cómo está? Bien, todo bien. Bueno, le comento que acá la novela continúa, con alto rating. Ahora le voy a contar los detalles, pero primero veamos una notita de Michel Temer, que puede transformarse aparentemente el día 18 de mayo, tal vez días más o días menos, en el nuevo presidente de Brasil. Vamos a conocerlo un poquito. Michel Temer, el hombre que se cansó de estar a la sombra de Dilma Rousseff. Desde su primera investidura en 2011, el vicepresidente Michel Temer fue como un escolta político para la presidenta. Hizo posible la estabilidad de su gobierno, hilando con habilidad alianzas. Constitucionalista de 75 años, hijo de migrantes libaneses, casado con Marcela, de 23 años, Temer es un experimentado estratega de la política brasileña.
Sintió cambiar el viento desde el segundo mandato de Rousseff y en diciembre le escribió una carta personal en la que le reprochaba tratarle de vicedecorativo, al que solo se recurre para solucionar crisis y conseguir el apoyo del Congreso. Desde hace 15 años está a la cabeza del PMDB, un partido bisagra que es el que tiene más diputados en el Congreso. Temer actúa entre bambalinas y el 29 de marzo su formación, con 6 ministros en el gobierno, retira su apoyo a la presidenta. A partir de hoy, tras esta histórica reunión para el PMDB, el partido retira su apoyo al gobierno de Dilma Rousseff. Además, el 11 de abril, el periódico Valor Económico difunde una grabación con la voz de Temer en la que anticipa el voto de destitución de Rousseff y propone un gobierno de unidad nacional. Al día siguiente asegura que la filtración no fue intencionada y que había enviado la grabación por error a un grupo de diputados de su partido. Sin embargo, se dice dispuesto a tomar el relevo. Estaré preparado porque lo que caracteriza mi actividad es precisamente el diálogo. No es que yo sea capaz de resolver los problemas yo solo, sino que mediante la fuerza del diálogo y de manera colectiva, con todos los partidos y los diferentes sectores de la sociedad, vamos a sacar al país de esta crisis. La presidenta Dilma Rousseff percibió este incidente como una traición y sin nombrarlos acusa a Temer y al presidente de la Cámara Baja. Ayer quedó claro que hay 2 líderes en este golpe que están actuando juntos y de forma premeditada. Do golpe, que agem en conjunto y de forma premeditada. Pues si se aprueba en el Senado el proceso de destitución y Dilma Rousseff queda privada de sus funciones, es Michel Temer quien asumirá la presidencia de Brasil hasta el final de su mandato en 2018. La situación todavía podría dar un nuevo giro. El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado al Congreso de Diputados que inicie los trámites para la destitución de Temer, ya que habría cometido el mismo delito del que acusan a Rousseff. Bueno, ahí tenemos un perfil de Michel Temer, del Partido de los Caudillos, el PMDB, realizado por Euronews, es decir, su figura desestabilizante y destituyente también se refleja en las cadenas internacionales. Sí, Mariano, y aquí hay un problema muy interesante, fíjate, porque comienza a verse una grieta entre los 2 líderes golpistas. Hoy, tras una declaración de una empresaria, el Tribunal Supremo incluyó a Temer en la investigación de Lavallato junto a Dilma y Lula. Entendemos que el operador político principal que hay aquí, quien organizó la farsa del domingo pasado en diputados, es el presidente de diputados, Eduardo Cunha, que también aparece, ya es un reo de la justicia por casos de corrupción y enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, etcétera. Lo que se está charlando aquí ahora en el mundillo político es que Cunha, el presidente de diputados, le está pidiendo a Temer que le asegure la impunidad. Y que si no le asegura la impunidad, Cunha, que operó el juicio político contra Dilma, haría lo mismo contra el propio Temer, con el adicional de que si Temer cae, quien asume la presidencia es Eduardo Cunha. ¿En Brasil la sucesión no es primero el Senado? No, es primero diputados. A diferencia del resto de América. Sí. Qué detalle, ¿no? O sea que... No, igual van a caer. Yo creo que Brasil va rumbo a una situación que le ocurrió a muchos países, a Bolivia, Argentina, principalmente, que es, si eso sucede, es tener 2, 3, 4, 5 presidentes en pocas semanas. Porque no tienen prestigio y creo que el enojo social contra ellos va de la derecha a la izquierda. Sí. Eso es lo que tiene que trabajar ahora el PT, y es lo que está discutiendo la izquierda en Brasil. O sea, una vez que está establecido que ya de alguna manera prácticamente todo parece indicar que el gobierno está perdido para el PT, ahora lo que se viene es deslegitimar fuertemente, ya están deslegitimados, pero organizar bien la batalla contra Temer y Cunha. Pero yo creo que es la oportunidad de Cunha. Lo decía hoy en la crónica
de laviayala.tv.o. Esta es la oportunidad para Acuña, para antes de transformarse en un cadáver político y tal vez ocupar alguna celda de una prisión aquí en Brasil, es su oportunidad para hacer algunas horas, días o semanas presidente. Todo está por verse. Bueno, un panorama más que vinculado a la alta política, vinculado a una telenovela mala, una telenovela de esas de clase B. Comparto, pero es que lamentablemente llega hasta la presidencia del país, ¿no? No, bueno, creo que todas las actuaciones que venimos viendo en el Brasil, la introducción que hicimos hoy sobre la decisión del Superior Tribunal Federal de Brasil, el máximo en ese país, respecto a que todavía no tuvo tiempo de tratarle el nombramiento de Lula, debe ser una potestad del Poder Ejecutivo. Vivimos en América en un régimen presidencialista, las constituciones son presidencialistas, uno puede gustarle más, menos, puede preferir otro tipo de sistemas, pero si no, que hagan una reforma política y que los sistemas sean parlamentarios, semiparlamentarios, semipresidencialistas, lo que quieran, pero de esta manera es imposible. Es imposible y es impresionante cómo afecta a este tema a toda la línea sucesoria, ¿eh? Ya no es una cuestión de la izquierda nada más, obviamente. Recordemos una vez más cuál es la línea sucesoria. Presidente, vicepresidente, presidente de diputados, presidente del Senado, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que también es un personaje con Lewandowski, un alto perfil político y que tiene en estas últimas semanas un papel protagónico en la política. A lo mejor se transforma en un Rodríguez Belcé, como decía usted. Claro, pasa que no tiene el perfil de Rodríguez Belcé, ¿no? También tiene la responsabilidad en dilatar los trámites de nombramiento de Lula como ministro de la Casa Civil. Recordemos, mañana es feriado en el Brasil, por lo tanto no va a pasar nada, y el lunes va a empezar el Senado el tratamiento, y me parece que lo que están buscando es esto, no generar ningún tipo de noticia de alto impacto, como Lula ejerciendo una actividad ejecutiva, en este caso, de una altísima preponderancia como es el Ministerio de la Casa Civil en el Brasil. Quien sí quiere generar noticias de alto impacto es la presidenta Dilma Rousseff, que estaba viajando a Nueva York para una reunión de la ONU, y allí va a denunciar obviamente el golpe que está sufriendo, y la derecha está preocupada, están presionando de alguna manera, de la forma que puedan, para evitar el efecto propagandístico de las palabras de la presidenta, ¿no? Quieren hasta negarle la posibilidad de que se refiera a este tema en la ONU, y la muestran como una desubicada, porque es un encuentro que va a hablar de cuestiones climáticas. La presión para callar a los líderes del PT es muy fuerte. Así que bueno, como ves, todavía quedan muchas cartas por echar sobre la mesa, y la crisis política sigue y nada indica que se pueda terminar. No sé, si alguien pensó que podía finalizar el pasado domingo con lo que sucedió en diputados, para nada es así, y es como usted decía, no tenemos en claro hasta cuánto puede llegar esta deslegitimación y esta cuestión que está afectando a los principales líderes del país. No recuerdo otro momento en la historia de algún país que haya sucedido algo así, porque cuando pasaron los presidentes de Argentina, ¿se acuerdan la crisis del 2000? Fueron como otros temas, ¿no? Pero no estaban tan cuestionados ante la sociedad la línea sucesoria. Me parece que cuando sucedió lo mismo en Bolivia con la salida de Mesa, o de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mesa, el que estaba muy afectado era Sánchez de Lozada, pero los demás mantenían una imagen de aceptación en la sociedad. Aquí los que siguen están todos por los suelos. Sí, es complicado, ¿no? Me parece que Brasil está generando mucha alarma a nivel internacional. Efectivamente, el rumor de que Dilma utilizará la tribuna de Naciones Unidas en esta conferencia de cambio climático para denunciar el golpe, obviamente es pertinente, no hay manera de que le digan que no lo haga, nadie lo va a hacer.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo claramente que lo que está sucediendo en Brasil es un quiebre al orden institucional y es una demostración de que hay algo mal en la Constitución del Brasil porque permite que mayorías circunstanciales en un régimen presidencialista quiten a la presidenta no por razones vinculadas a delitos, sino por razones vinculadas a diferencias políticas. Así es, bueno, te propongo que hagamos un corte y cuando volvemos empezamos a repasar toda la información más a detalle. Sí, una cosita antes de irnos. Acabamos de hacer porque es importante también las manifestaciones populares que se dan en diferentes lugares. Donde usted está ahora, en San Pablo, se está llevando a cabo un partido de Copa Libertadores entre Corinthians de Sao Paulo, el equipo más popular de ese estado, y junto con Flamengo, más importante del país, contra Cobresal de Chile. Acabamos de hacer esta captura, la ponemos a pantalla completa. La torcida del Corinthians dice: Cuspa por nos, esto es, escupa por nosotros. Esto es un apoyo al diputado Jean Willis, que escupió al diputado Jair Bolsonaro, que había hecho una apología de la dictadura y de la tortura y del torturador de Dilma. La historia del Corinthians es muy fuerte en relación a su compromiso democrático. Recordemos como en la lucha contra la dictadura, el pedido de elecciones directas, el doctor Sócrates y también la democracia corintiana en la experiencia 88-83. Una captura recién y me parece una forma de organizarse muy interesante. Mariano, sí, aprovechando este comentario que hiciste, una cosita más. El otro día estaban los representantes de la democracia corintiana en el acto del PT y se habló muchísimo del apoyo que dieron estos torcedores en contra del golpe. Se discutió muchísimo, salió en los medios, obviamente, porque es raro, no es tan común que una hinchada futbolera se meta de manera militante. Tal vez toman posiciones políticas, pero esta vez de una manera militante criticaron este golpe y esto tiene mucha influencia en la opinión pública brasilera. Sobre el caso de Bolsonaro, te quiero contar que el Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil se reunió hoy en Río de Janeiro y han decidido que recurrirán al Tribunal Supremo de Justicia por las declaraciones de Bolsonaro pidiendo que lo expulsen y si es necesario a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir la cesación de Bolsonaro y obviamente argumentan y sostienen que es absolutamente contrario a cualquier principio jurídico las declaraciones que ya vimos en Ojo con los Medios y en el Avia Yala y que ya hemos remitido y charlado reiteradamente desde el día lunes sobre la apología de la dictadura y de la tortura que hizo este diputado. Así que está, como ves, está teniendo muchas reacciones lo que sucedió en la jornada del domingo. Sí, y bueno, entonces con esa imagen de la torcida del Corinthians, toda una tribuna en el Corinthians Arena pidiendo escupa por nosotros, es decir, reivindicando la pelea por los derechos humanos al diputado Jane Willis y contra justamente este diputado militar que tiene una apología constante de la dictadura, la tortura y que ojalá que lo que usted acaba de contar suceda en el corto plazo. Primer corte en Ojo con los Medios, quédate, son 2 minutitos nada más. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle. Segundo bloque de Ojo con los Medios, seguimos analizando la situación en Brasil. Ya sabéis, Ojo con los Medios está en San Pablo, ahí está Andrés Alari trayendo todas las novedades de la crisis política, sin duda de la más grave desde la recuperación de la democracia en el gigante sudamericano. Así es, doctor. Yo les cuento a todos que me voy a quedar hasta el fin de semana y ya después vuelvo a Bolivia, pero evidentemente que Ojo con los Medios, como lo estábamos haciendo antes también, vamos a seguir la continuidad de esta crisis, porque evidentemente que, como decíamos hace rato, no se va a terminar este fin de semana y hay una batalla política y cultural aquí muy fuerte. Lo que estaba pensando hoy, Mariano,
era si hacíamos la versión de Ojo con los Medios en portugués, porque veo que hay mucha gente que necesita tener una información diferente a la que le ofrecen aquí los grandes medios. Uno de ellos es, o el principal obviamente, es O Globo. A propósito, vamos a ver un titular de O Globo. Justamente aquí está el editorial, es el editorial del día de hoy del diario Globo. Bolivarianos y Dilma se aíslan en la farsa del golpe. Así tituló hoy O Globo, tratando de contrarrestar la repercusión internacional que tuvo el pedido de impeachment, la votación en diputados. Me parece que es una voz bastante solitaria, no en Brasil, pero sí en el resto del mundo. Creo que los que se aíslan son otros. Sí, Mariano, pero lamentablemente esto hacia lo interno tiene más peso que... Ya lo hablábamos ayer, ¿no? Sí. Es impresionante la llegada que tiene O Globo. Yo recorro las calles de acá de Sao Paulo y en todos los bares no se ve otro canal que no sea O Globo, ¿eh? Es impresionante. Entonces es como la Biblia y O Globo. Sí, realmente es una influencia enorme. Claro, lo que se comenta en general en base a análisis de medios es que mediante su red abierta y su red de cable, el alcance que tiene es 176 millones de personas. Brasil tiene poquito más de 200 millones. No quiere decir que lo vean todos, pero el alcance potencial que tiene es ese. Así que da cuenta de la magnitud y el poder y el alcance territorial de este gigante que obviamente con esa influencia lo que diga va llegando fuerte. Claro, además uno que tiene la posibilidad de viajar por algunos lugares, por algunos países de la región, o mismo Bolivia, vos vas a un bar, hay un canal, vas a otro café, se ve otro, ves que en los distintos locales comerciales, por ejemplo, que es como un síntoma más o menos del humor social, o de las preferencias sociales más bien, ves que hay una diversidad, ¿no? En Bolivia se ve mucho Unitel, pero no en todos lados. En Argentina se ve mucho TN, la señal noticiosa de Clarín, pero también podés encontrar otras ofertas. Pero acá en todos lados es O Globo, y tienen una señal de O Globo News que se parece mucho a Fox, y además tienen, en los distintos departamentos tienen señales propias, ¿no? Como también sucede en Bolivia. En Argentina no sucede tanto. Pero es impresionante que todos están siempre sintonizando O Globo, y eso habla de la influencia demasiado monopólica de un canal de comunicación, de un medio de comunicación que además tiene una postura política absolutamente clara y en contra del gobierno. Y esto creo que no es percibido por una enorme porción de la ciudadanía. ¿Pasamos a declaraciones del líder del movimiento Sin Tierra? Sí, João Pedro Stedil estuvo anoche en la cadena Telesur, en el programa 7 Preguntas, una entrevista muy interesante que recomendamos. Es uno de los líderes sociales más lúcidos, además del movimiento por fuera de los partidos y los sindicatos más fuertes como es el movimiento Sin Tierra, y elegimos algunas declaraciones muy interesantes de él para compartir. Lula, él hizo una conciliación que basaba en 3 pilares. Primero, hacer la economía crecer con base en la industria, y lo logró. Segundo, recuperar el rol del Estado para hacer inversiones productivas y utilizar parte de la plusvalía social en programas sociales como educación, salud, que pudiera recuperar las condiciones de vida de la población. Y el tercer pilar era un programa de distribución de renta por la valorización del sueldo mínimo. ¿Qué pasa? Que con la crisis internacional del capitalismo, la economía brasileña, como está en la periferia del capitalismo, sufrió mucho. Y hace 3 años que la economía no crece. Entonces, la crisis política que estamos viviendo es porque las élites quieren recuperar el Estado y ponerlo bajo un nuevo modelo de neoliberalismo. Y eso la clase trabajadora no va a aceptar. Por eso que decimos que la crisis
es profunda y se va a tardar muchos años para salirnos de ella, porque solo se sale de una crisis histórica de esa magnitud cuando las clases sociales, y no solo partidos, cuando las clases sociales de una sociedad se ponen de acuerdo alrededor de un nuevo proyecto de país y con este nuevo proyecto logren la hegemonía en la mayoría de la sociedad. Y ahora, en ese momento, no hay ningún proyecto en discusión en el país, ni siquiera ninguna de las clases, ni la burguesía, ni la pequeña burguesía, ni la clase obrera, tiene un proyecto claro de país. Y por eso estamos en esa confusión. Y por eso que la burguesía, tontamente, porque es una lumpenburguesía subordinada a los intereses gringos, ella piensa que bastaría cambiar el presidente de la República como si en un pase de mágica los problemas de la economía se resolvieran. Pero no es así. Al contrario, un cambio de presidente en Brasil se va a profundizar las contradicciones de la desigualdad, se va a profundizar la crisis institucional y ojalá las masas vuelvan a la calle para con su fuerza política entonces debatir un nuevo proyecto de país. Interesante la visión de la crisis política, cómo esa crisis política viene derivada de la crisis económica y cómo a quien llamó esta lumpenburguesía confunde cuáles son los caminos para tratar de salir de ella y habla además de una crisis del modelo político en todas las clases sociales en el Brasil. Sí, Mariano, yo sí creo que la derecha tiene un proyecto de país y un proyecto político. O no sé, lo debato un minuto con vos. ¿Te parece que Macri no tiene un proyecto de país en la cabeza? No, yo creo que no, que tienen un proyecto de clases, porque creo que, por ejemplo, los proyectos podemos decir, neodesarrollistas, que son los que han desarrollado el Partido de los Trabajadores, el kirchnerismo, el Frente Amplio, y los proyectos que podríamos calificar como del ALBA, Ecuador, Venezuela, creo que tienen proyectos de país policlasistas, no son excluyentes. Creo que los proyectos de estas clases oligárquicas son excluyentes, no son proyectos de país. Pero eso es un proyecto en sí mismo. Pero si vos no incluís, no hay manera de que eso es un proyecto para una clase solamente. Podemos discutir si es viable o no y coincidiremos en que no es viable. Pero me parece que la derecha, por ejemplo, en la Argentina de la dictadura tenía un proyecto económico claro, en los 90 igual y ahora es similar. Y aquí en Brasil el proyecto de la derecha también es el mismo que el de Macri, que el de los 90, que también vivió Bolivia, que es las privatizaciones. Y acá es interesante que lo dicen abiertamente, ¿eh? En los spots de televisión, por ejemplo, el otro día estaba el Partido Demócrata y hablaba de que su propuesta era de privatizar empresas estatales y achicar el Estado. O sea que lo exponen abiertamente, eso me parece también que es un dato significativo. Bueno, vamos a ver entonces una más de Joao Pedro Stedile. Pero fuimos todavía los militantes, los sectores organizados, las mediaciones entre las masas y los dirigentes. Las masas están calladas, quietas, asustadas, pero no se movilizaron y ni tampoco fueron cooptadas por la derecha. Pero ¿por qué están así? Ahí sí nos cabe una autocrítica, porque durante los 8 años del gobierno Lula casi no hizo nada para elevar el nivel de conciencia política y cultural de esas masas que mejoraron de vida, aumentaron sus sueldos, pero no afectó sus cabezas. Además, el gobierno no hizo nada. Al contrario de lo que ustedes hicieron en Venezuela, al contrario de lo que se hizo en Ecuador y Bolivia, acá no se hizo nada para romper el monopolio de la comunicación de la televisión. Entonces, la Globo todos los días pone mierda en la cabeza de esos pobres y ellos se quedan atónitos, asistiendo el juego político como si fuera una novela más.
Bueno, ahí duro con la autocrítica Joao Pedro Stedile, que además es economista, o sea que también tiene una mirada potente en ese sentido, y obviamente siendo el líder de una organización de la talla del MST, es obviamente un duro porque pelea contra los más duros en Brasil, que son los facenderos, los hacendados de ese país. Sí, el tema ya lo veníamos charlando en esta cobertura, ¿no? Todos coinciden en la izquierda de la cuestión de los medios de comunicación, todos lo resaltan, ¿no? Hizo falta tener una política evidentemente más potente en ese sentido. Hay un canal estatal, pero parece ser que no fue potenciado como sí sucedió en Argentina, Bolivia y Venezuela. Aunque yo le decía también a algunos compañeros de izquierda que en Argentina, Bolivia y Venezuela se potenciaron mucho los medios estatales y esto no necesariamente garantiza o asegura la gobernabilidad de la izquierda, ¿no? Fíjate lo que pasó con el kirchnerismo, que muchos medios habrá tenido pero perdió elecciones, muchos medios habrá tenido Evo Morales, pero fue castigado en el referéndum, y muchos medios puede tener la revolución bolivariana y también está en una situación delicada. Nosotros trabajamos esto y sabemos la importancia que tienen los medios y el fortalecimiento de medios contrahegemónicos, pero tampoco es la solución de todo. No, si no hay política en el medio, vos podés tener 80 millones de medios, pero en algún momento eso se te cae, porque el vacío lo tenés que llenar con políticas cotidianas. Sí, la legitimidad yo creo que se construye con la gestión política más que nada. Exactamente. Por eso las conspiraciones antes no funcionaban y ahora las conspiraciones de la derecha funcionan desde mi punto de vista porque nuestros gobiernos van perdiendo legitimidad. Pero bueno, eso es un debate grande que hay que dar, ¿no? Una más de Stedile sobre el papel de O Globo, dale. El verdadero partido aquí en Brasil, el verdadero comité central ideológico, como diría Gramsci, es la televisión Globo. Ellos son el núcleo ideológico que dirige la derecha y trata de cooptar ideológicamente a las masas, o por lo menos ilusionarlas. Y por eso decimos acá que el principal enemigo político de la clase trabajadora brasileña es la red de televisión Globo, porque además son los que están más subordinados y vinculados ideológicamente a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, pase lo que pase en los próximos meses, pero este país va a vivir cambios. Y entre los cambios que la gente va a reivindicar en la calle es una reforma política para sacar ahí del Parlamento ese montón de corruptos que solo roban dinero público en provecho personal, y además una reforma de los medios de comunicación que rompa ese monopolio de la Globo aquí en Brasil y que pueda democratizar la información para la gente, para que el pueblo pueda ser informado de lo que es verdad y de lo que es manipulación. Y por esa razón también quiero informar a todos que nos escuchan que uno de los principales alvos de las manifestaciones juveniles de los jóvenes en las últimas semanas ha sido hacer manifestaciones en las sedes de la Globo en todo el país. Y vamos siguiendo haciendo esas manifestaciones para demostrar justamente para la gente quién es su enemigo, quién es la lengua del diablo, como diría Chávez, en este país. Bueno, y hablando de la lengua del diablo, hay otra de las lenguas del diablo que aparecen a diario, es Brasil de Fato. Acá lo vemos a pantalla completa. El presidente del Grupo Abril, que es donde está la revista Bella, felicita a los funcionarios por la aprobación del impeachment y felicita a todos los miembros del Grupo Abril y sus revistas y sus medios de comunicación por haber colaborado abiertamente en este golpe. Es
terrible. Esto lo denuncia Brasil de Fato, justamente el periódico del MST, cuyo líder es João Pedro Stedile, que lo venías escuchando en estos momentos. Qué bárbaro el poder de estos medios. Sí, hoy a propósito habló a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hizo una denuncia sobre el tratamiento mediático que recibió, que está recibiendo ella, que recibió y que está recibiendo. Hizo una comparación con Dilma Rousseff y mencionó que hay muchas similitudes. Dijo Cristina, ya no tiene el ataque a los gobiernos nacionales y populares, dijo, ya no tiene alzamientos militares, ahora son de carácter judicial y mediático, y mostró una portada de la revista Noticias de Argentina muy similar a una de la revista Isto É, esto es de acá de Brasil, con una foto que puso de Dilma Rousseff. Sí, esas fotos que hablan por sí mismas, ¿no? Que editorializan poniendo fotos con los rostros desencajados, en este caso de las dos líderes, ¿no? Hablan las fotos de una manera muy clara. Sí, y de lo de las similitudes hay que poner énfasis, porque si no se intenta mostrar que, bueno, hay una crisis en Brasil, hay otra en Argentina, hay otra en Bolivia, pero en realidad, cuando analizás a detalle, lo venimos charlando acá, ¿no? Y ponemos mucho acento. Hay muchísimas similitudes, y hay que resaltarlo porque si hay similitudes, entonces es probable o lógico que haya una organización en común detrás de esto, y de eso ya sabemos quiénes siempre están detrás, pero bueno, no tenemos pruebas acá para demostrar nada. Último corte, ¿enojo? Último bloque de Ojo con los Medios. Seguimos conectados a Sao Paulo con Andrés Allari, que está haciendo toda la cobertura para Ojo con los Medios desde el país hermano, que está en una crisis bien complicada. Doctor, me gustaría que hablemos un rato de las redes sociales y de cómo se viralizan algunas frases, que eso también está siendo un denominador común en estos procesos de desestabilización. Pasó con esos famosos y supuestos mensajes de Gabriela Zapata al ministro Quintana en Bolivia. ¿Se acuerda? Sí. De los mensajes de chat, en este caso. Sí, esos era, ¿cómo era? Mi rey, algo así, ¿no? Adiós mi rey, exactamente. Adiós mi rey, entonces todo el mundo replicaba en las redes, adiós mi rey, se comentaba en la calle. Aquí, fíjate lo que se viralizó. Pongamos el audio. Chao, querida. Chao, querida. Chau, querida. Chau, querida, es la grabación de la charla telefónica entre Dilma Rousseff y el expresidente Lula, que dio a conocer en un momento político muy particular el juez Sergio Moro. Después se tuvo que disculpar, como que fue sin querer queriendo que lo hizo. Lo cierto es que esta frase fue tomada como un caballito de batalla por los sectores progolpistas, y estaban todos con los carteles de Chau querida, haciendo algo entre risueño y provocador hacia la presidenta que está enfrentando este juicio político. Hay por ahí una imagen que tenemos de la asamblea, pero esto pasaba en las movilizaciones en todo lado. Sí, y los propios diputados también la mostraron el día domingo, cuando se votó en contra del impeachment, en este caso, bueno, a favor, y lo expresaron en estos carteles verde-amarelos. Sí, en estos parecen como operaciones de marketing, ¿no? Sí. Porque, bueno, el caso de la frase de aquí de Brasil existió, pero el de Bolivia se lo inventaron. Sí, ahí lo podemos poner a pantalla. Ahí está, lo estamos viendo, vemos el Chau querida y el festejo justo cuando se vota el impeachment, y ahí vemos todos los carteles de Chau querida en el Parlamento. Bueno, ahí está, esto está haciendo mucho ruido aquí y por eso queríamos destacarlo en la emisión de hoy de Ojo con los Medios. A continuación, la declaración de una corresponsal canadiense a Telesur, sorprendida por lo que se está viviendo, como gran parte, como ya te venimos comentando,
de la prensa internacional que asiste media sorprendida, indignada, aunque muchos no lo puedan decir, pero por lo menos no se manifiestan a favor de este golpe institucional y están publicando muchos elementos de crítica. Vamos a escuchar una corresponsal. Buenos días, señora presidenta. Yo soy corresponsal de un periódico de Canadá. Yo quería hacer una pregunta sobre el asunto del género. Yo estaba en la Cámara el domingo a la noche. Yo estaba impresionada de los diputados con carteles que decían "Chao, querido". Yo no sé, yo estaba impresionada con esos carteles que tenían esos diputados. ¿Usted cree, señora presidenta, que el hecho de que usted es la primera presidenta mujer de este país, eso tuvo una influencia en este proceso? Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la corresponsal extranjera. Esto fue en la conferencia de prensa de la presidenta de Dilma con corresponsales extranjeros justamente, y mostraba a esta mujer efectivamente la sorpresa y lo que incluso su indignación, eso se lo veía en la manera en que le preguntaba a la presidenta Dilma, de diputados hombres sacándose selfies con el "chau querida", o incluso cuando daban su voto haciendo el gesto "chau querida" a la presidenta Dilma. Creo que más allá de que puede haber diferencias ideológicas, que ofensivo que es contra la figura presidencial, ¿no?, que merece un poco más de respeto. Sí, Mariano, y te cuento que en parte de la votación, cuando yo estaba en la Avenida Paulista, donde estaban quienes se movilizan a favor del impeachment, había mucha agresividad. Por ejemplo, en un momento estaba hablando una diputada a favor de Dilma Rousseff y empezaron a gritarle "puta, puta", y todos los hombres, ¿no? Y yo decía, ¿qué pensarán las mujeres que están ahí en la movilización, no? Porque es una cuestión muy desagradable. Y después, bueno, la necesaria reflexión también es la responsabilidad que tienen una vez más los medios con la excitación de un clima de tanta crispación y agresividad contra un sector político. De eso tampoco se habla, ¿eh? Es un linchamiento. Claro, ¿te acordás que lo estábamos mostrando en Argentina? Cómo ese clima de estigmatización de sectores sociales llevó al asesinato de un dirigente, a la persecución de otros, a que haya un tipo que disparó contra la apertura de un espacio político. Acá es lo mismo. Y esa indignación se promueve obviamente a través de los medios. Pero eso nadie lo pone sobre la mesa, ¿eh? Sí, así es. Porque eso a veces se paga con vidas. Sí, y aparte con esta situación de misoginia, de homofobia, de sexismo, y cuando vos tenés un parlamento con las características que te venimos mencionando acá en Ojo con los Medios, como es el Parlamento de Brasil, realmente es muy peligroso, porque los mensajes políticos que se dieron de vamos a terminar con este otro, reivindiquemos a torturadores, reivindiquemos a personas que desapareció gente, reivindiquemos a facenderos que mataron a campesinos o a pueblos originarios, esta cosa, muera el Lula, muera el PT, los queremos ver exterminados, dicho por los diputados a través de la red O Globo, que te dijimos cuántos millones de personas lo ven diariamente. Es muy peligroso porque hay gente que agarra y se siente legitimado por esas palabras para realmente ejercer esas palabras en los hechos, en los actos. Exactamente. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Dilma Rousseff al tema del maltrato. Sin embargo, lamento profundamente el grado de preconcepto que existe contra la mujer, ese preconcepto de que la mujer tiene que ser frágil, que tiene que ser vista como frágil. Las mujeres brasileñas no son frágiles. Las mujeres brasileñas crían a sus hijos, luchan. Una de las diputadas fue objeto de un bullying muy feo
por votar a favor de mi persona, una diputada de Minas Gerais llamada Bruni. Yo quería decirles lo siguiente. Han mezclado en todo esto un grado grande de preconcepto contra la mujer. Hay actitudes conmigo que no tendrían con un presidente hombre. Ahí efectivamente expresa Dilma su solidaridad con esta diputada que fue justamente atacada de esa manera por una turba de hombres patoteros. Me pregunto qué diferencia habrá entre aquellos hombres que también en patota se creen muy vivos y muy machos para atacar a una mujer cuando está sola, para violentarla sexualmente. No creo que haya habido mucha distancia, y estos eran personajes de eterno haciendo esas cosas. Parece que fueran más prestigiosos, blancos, millonarios, ruralistas, evangelistas, pero sus actitudes no distaban de las de un delincuente. Sí, sí, hay que poner, creo que a nosotros no nos ven acá en Brasil, doctor, pero un poco de paños fríos a lo que está pasando acá, ¿no? Ya lo hicimos también y lo mencionamos cuando cubríamos la campaña para el último referéndum en Bolivia, donde también a través de los medios se generó una crispación social, me parece a mí, como no se veía desde el año 2008, sobre todo a nivel verbal, ¿no? Sí. Y bueno, ahora está pasando acá y espero que pueda encontrar que los ánimos se calmen un poco, que realmente hace falta. Quiero contarles a todos también que estamos preparando para el día viernes. Vamos a ver, todavía no hemos decidido cómo vamos a emitir, pero tenemos un material exclusivo de Camilo Tavares, del golpe, de la influencia de Estados Unidos en el golpe del año 64. Y además me parece, Mariano, que es muy interesante que lo podamos ver ahora, porque vamos a ver reflejado ahí también el papel de los medios de comunicación. Entonces la similitud entre el 64 y el 2016 son 52 años, me parece que es interesante para analizar. Lo que pasa es que el material dura más de una hora y estamos viendo cómo podemos arreglar para ponerlo en la pantalla, pero desde ya queremos hacerte esa invitación para que puedas disfrutar de ese material muy potente que se hizo aquí en Brasil y que hasta ahora no pudo verse en Bolivia. Y ahora yo me despido, Marian, ¿nos vamos con un mensaje de Fidel? Sí, Fidel apareció sorpresivamente en el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, sorprendió a propios extraños y realmente se lo vio bien. En las últimas apariciones su voz era muy poco audible, pero ahora parece que ha mejorado también su voz. A punto de cumplir 90 años, Fidel sigue sorprendiendo y obviamente queríamos despedirnos con la voz y la palabra del comandante. Dale, el verdadero comandante, que nosotros es de chiste acá en el programa que nos llamamos así. Bueno, un abrazo grande y nos reencontramos mañana, que como vos dijiste acá es feriado. Así que me imagino que la cuestión política se bajará a unos decibeles. Exactamente, seguro. Así que la gente se desconectará un poco como corresponde y aprovechen los feriados. Dale, cuídate, un abrazo a todos y tratemos de estar en paz en América Latina, por favor. Dale, un abrazo y que nos vamos con Fidel Castro. Mariano Vázquez, el gusto de saludarte y esto ha sido Ojo con los Medios. Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. He votado por todos los candidatos sometidos a consulta por el Congreso y agradezco la invitación
y el honor de escucharme. Los felicito a todos y en primer lugar al compañero Raúl Castro por su magnífico esfuerzo. Forma premeditada. Pues si se aprueba en el Senado el proceso de destitución y Dilma Rousseff queda privada de sus funciones, es Michel Temer quien asumirá la presidencia de Brasil hasta el final de su mandato en 2018. La situación todavía podría dar un nuevo giro. El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado al Congreso de Diputados que inicie los trámites para la destitución de Temer, ya que habría cometido el mismo delito del que acusan a Rousseff. Bueno, ahí tenemos un perfil de Michel Temer, del Partido de los Caudillos, el PMDB, realizado por Euronews, es decir, su figura desestabilizante y destituyente también se refleja en las cadenas internacionales. Sí, Mariano, y aquí hay un problema muy interesante, fíjate, porque comienza a verse una grieta entre los dos líderes golpistas. Hoy, tras una declaración de una empresaria, el Tribunal Supremo incluyó a Temer en la investigación de Lavallato junto a Dilma y Lula. Entendemos que el operador político principal que hay aquí, quien organizó la farsa del domingo pasado en Diputados, es el presidente de Diputados, Eduardo Cunha, que también aparece, ya es un reo de la justicia, por casos de corrupción y enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, etcétera. Lo que se está charlando aquí ahora en el mundillo político es que Cunha, el presidente de Diputados, le está pidiendo a Temer que le asegure la impunidad. Y en diciembre le escribió una carta personal en la que le reprochaba tratarle de vicedecorativo, al que solo se recurre para solucionar crisis y conseguir el apoyo del Congreso. Desde hace 15 años está a la cabeza del PMDB, un partido bisagra que es el que tiene más diputados en el Congreso. Temer actúa entre bambalinas y el 29 de marzo su formación, con 6 ministros en el gobierno, retira su apoyo a la presidenta. A partir de hoy, tras esta histórica reunión para el PMDB, el partido retira su apoyo al gobierno de Dilma Rousseff. Además, el 11 de abril, el periódico Valor Económico difunde una grabación con la voz de Temer en la que anticipa el voto de destitución de Rousseff y propone un gobierno de unidad nacional. Al día siguiente asegura que la filtración no fue intencionada y que había enviado la grabación por error a un grupo de diputados de su partido. Sin embargo, se dice dispuesto a tomar el relevo. Estaré preparado porque lo que caracteriza mi actividad es precisamente el diálogo. No es que yo sea capaz de resolver los problemas yo solo, sino que mediante la fuerza del diálogo y de manera colectiva, con todos los partidos y los diferentes sectores de la sociedad, vamos a sacar al país de esta crisis. La presidenta Dilma Rousseff percibió este incidente como una traición y sin nombrarlos acusa a Temer y al presidente de la Cámara Baja. Ayer quedó claro que hay dos líderes en este golpe que están actuando juntos y de forma premeditada. Por los 3 años que pasó presa y torturada y secuestrada por la dictadura militar en Brasil, hoy no hay dictadura en Brasil, pero hay algunos poderes que tienen la capacidad de cercenar la democracia, tienen la capacidad de poner en tela de juicio la división de poderes. Uno de ellos ha sido hoy el Superior Tribunal Federal, el máximo tribunal de ese país, que decidió que Luis Ignacio Lula da Silva todavía no puede asumir como ministro de la Casa Civil en ese país. Decidió por tiempo indeterminado no aceptar esta resolución. O casualidad, el día lunes debería el tribunal tratar, el Senado, perdón, tratar la situación del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Complicada la situación de poderes que exceden sus límites, como es el Poder Judicial, el Poder Legislativo y también el llamado cuarto poder, que en muchos casos atenta y llega a ser que el primero, que es los medios de comunicación. Así arrancamos esta nueva emisión de Ojo con los Medios y, como ya sabés, Andrés Allari está en San Pablo.
Ojo con los medios, cubre la crisis política en la principal potencia suramericana. Queremos dizer, em primeiro lugar, que nós estamos nas ruas para deter uma ameaça à democracia no nosso país. La A visão é uma coisa em que a gente se encontra com os limites da gente. Nos depoimentos, a gente mentia feito doido. Que lembranças a senhora guardou dos tempos de cadeia? Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. Qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem e dignidade fala mentira. Porque aguentar a tortura é algo dificílimo. Porque todos nós somos muito frágeis. Todos nós somos humanos, nós temos dor. A sedução, a tentação de falar. De fondo escuchamos a la presidenta Dilma Rousseff sobre esa base musical. Esto es cuando declaró... Apertura en vivo y en directo desde San Pablo, la ciudad más poblada de América del Sur. Que não querem que o povo trabalhador tenha direito. Do lado de lá está a Rede Globo, a mesma Rede Globo que apoiou a ditadura. El análisis desde el epicentro de la noticia, solo por Eladia Ayala. A saída é pela esquerda, com o povo na rua, e o andar de cima paga a conta. Buenas noches, perdón. Estoy un poco perdido. Comandante, ¿cómo le va? ¿Qué le pasa, doctor? ¿Se está levantando demasiado temprano? ¿Cómo está? Bien, todo bien. Bueno, le comento que acá la novela continúa, con alto rating. Ahora le voy a contar los detalles, pero primero veamos una notita de Michel Temer, que puede transformarse aparentemente el día 18 de mayo, tal vez días más o días menos, en el nuevo presidente de Brasil. Vamos a conocerlo un poquito. Michel Temer, el hombre que se cansó de estar a la sombra de Dilma Rousseff. Desde su primera investidura en 2011, el vicepresidente Michel Temer fue como un escolta político para la presidenta. Hizo posible la estabilidad de su gobierno, hilando con habilidad alianzas. Constitucionalista de 75 años, hijo de migrantes libaneses, casado con Marcela, de 23 años, Temer es un experimentado estratega de la política brasileña. Sintió cambiar el viento desde el segundo mandato de Rousseff